Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo. El objetivo fundamental de esta proposición no de ley que presentamos es modificar el escudo oficial de la Comunidad Autónoma Vasca y adecuarlo definitivamente a su realidad institucional y constitucional, y hacerlo, además, sin ningún tipo de acritud. Por lo tanto, les pido a los presentes, a los portavoces, que mantengan un discurso relajado, que no se preocupen y que no pasa nada porque todos los temas son perfectamente debatibles. Lo digo porque me han insistido en los últimos días que es un tema sensible. Relájense, no se preocupen. Planteamos esta propuesta porque entendemos improcedente mantener el escudo de Euskadi. En el escudo de Euskadi un elemento de pretensión que entendemos antidemocrático, que no respeta la voluntad de las instituciones y ciudadanos navarros. El escudo oficial de Euskadi está formado por 4 cuarteles. En 3 de ellos se insertan los 3 escudos de las provincias que conforman la comunidad y el cuarto solo aparece con el fondo rojo. Este último cuartel lo ocupaba inicialmente el escudo de Navarra, pero el Gobierno vasco se vio obligado a retirarlo tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1985 porque invadía y lesionaba el ámbito competencial de Navarra. Entendemos que si el escudo de la comunidad recoge a su vez los escudos de cada una de las provincias que la componen, no tiene ningún sentido, como todos ustedes comprenderán, que exista un cuarto cuartel vacío que además representa una trampa para acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sin respetar la esencia y espíritu de aquel fallo judicial. La sentencia fue clara. Tras el conflicto planteado por la Diputación Foral de Navarra en relación con la utilización por parte del Gobierno vasco del escudo adoptado por acuerdo del Consejo General del País Vasco de 2 de noviembre de 1978, decidió, por un lado, declarar que la titularidad de la competencia controvertida corresponde a la Comunidad Foral de Navarra. La competencia controvertida a la que me refiero se refiere a disponer exclusivamente sobre el uso de su escudo. Y segundo, declarar la nulidad de aquel acuerdo del día 2 de noviembre de 1978 del Consejo General del País Vasco. La sentencia, por lo tanto, lleva consigo que Euskadi no pueda utilizar el emblema adoptado en dicho acuerdo. No es cuestión de realizar un análisis exhaustivo de la sentencia, pero la misma básicamente decía lo siguiente, planteaba la siguiente base argumental. Este primer punto considero importante que escuchen con atención. El proyecto nacionalista de unión política de los 4 territorios históricos es perfectamente constitucional y estatutariamente legítimo, perfectamente respetable, y así lo reconocemos desde nuestro grupo, puesto que tal posibilidad es recogida tanto en la Constitución española como en el Estatuto de Gernika. Pero también les informo de que todavía eso no ha ocurrido. Por lo tanto, no puede plasmarse dicho proyecto en el momento presente a través de un emblema oficial identificador con pretensiones expansionistas. Por otro lado, Navarra mantiene su personalidad como territorio foral y no pertenece a la Comunidad Autónoma del País Vasco, dado que aún no se ha decidido su incorporación. El acto impugnado por la Diputación de Navarra no fue el acuerdo del Consejo General del País Vasco de 2 de noviembre de 1978, anterior a la Constitución, sino el acto de venir haciendo uso el Gobierno vasco, como órgano ejecutivo de la comunidad autónoma, del emblema que incluye el escudo de Navarra. Y finalmente, el Gobierno vasco infringía la disposición transitoria 4ª de la Constitución en la medida en que está proclamando, al menos simbólicamente, una incorporación de Navarra a Euskadi que, insisto, todavía no se ha producido. Respecto a los que nos digan que carecen estas cuestiones de importancia, debemos recordar, y así recogía la sentencia, que el símbolo político acumula toda la carga histórica de una comunidad, todo un conjunto de significaciones que ejercen una función integradora y promueven una respuesta socioemocional, contribuyendo a la formación y mantenimiento de la conciencia comunitaria, y en cuanto a expresión externa de la peculiaridad de esa comunidad, adquiere una cierta autonomía respecto de las significaciones simbolizadas con las que es identificada. De aquí
que la protección dispensada a los símbolos políticos por los ordenamientos jurídicos es habitual. Al símbolo político corresponde una función representativa e identificadora. Existen además dos hechos fundamentales que fraguan esta sentencia: que las cadenas se insertan dentro del emblema vasco no como un arma más, sino como elemento identificador de Navarra. Por tanto, tras la Constitución, se elige el primer Parlamento vasco y el Gobierno vasco de la historia. El Lehendakari, Garaikoetxea, adopta como símbolo el escudo del Gobierno nacido en plena guerra civil durante el Gobierno del Lehendakari Aguirre, a pesar de que Navarra, en el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, ha optado por constituirse en pleno derecho en comunidad autónoma propia e independiente de la vasca. Navarra presentó entonces el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal falla a favor de Navarra en sentencia de 1985 y el Gobierno vasco se ve obligado a retirar de la enseña los símbolos navarros, pero no lo hace con corrección y opta por borrar el elemento simbólico de las cadenas, conservando el cuarto cuartel con su esmalte. Al mantener el cuarto cuartel con su esmalte pero sin su pieza heráldica, la rectificación del Gobierno vasco no es solo parcial, sino que puede considerarse malintencionada en aspectos fundamentales o mensajes semióticos subliminales. Por estas razones: por un lado, la ciencia heráldica considera que un escudo del mismo, sin pieza, o al que ésta se le arrebata, es y solo puede ser así por traición efectuada, manifiesta, probada y condenada. Y B, se deduce una pretensión ideológica, expansionista, que quiere dar a entender así, por razones ideológicas, que mientras Navarra no se incorpore a la comunidad vasca, será considerada una especie de provincia traidora. El objetivo, por lo tanto, de esta propuesta inicial es ubicar la enseña principal del Gobierno vasco en sus justos términos históricos y semióticos y además plantearlo, insisto, sin ningún tipo de acritud. Finalmente, hemos alcanzado una enmienda transaccional con el Grupo Popular Vasco para que este Parlamento inste al Gobierno vasco a proponernos una propuesta de reforma en los próximos meses y es esto lo que finalmente planteamos. Nada más y gracias.